Bueno, vamos a empezar este segundo video hablando de digestión, absorción y metabolismo de las proteínas. Empezando por el proceso de digestión, ya seguramente saben, es el proceso donde nuestro cuerpo convierte a los alimentos en las sustancias más sencillas posible, en lo más chiquito que pueda convertir a ese alimento que ingerimos, y para que de esta forma pueda ser absorbido en el intestino. En el caso de las proteínas, que es de lo que estamos tratando en esta unidad, el cuerpo tiene que romperlas hasta obtener su unidad más chica, que, como ya vimos en el video anterior, son los aminoácidos, para que pueda así absorberlos y que pasen a la sangre. Para ver todo este proceso de digestión lo vamos a dividir en tres etapas: una etapa física, una etapa química y una etapa enzimática. La etapa física involucra el proceso de masticación, donde empieza la degradación del alimento en moléculas ya más sencillas. Y una vez que ese alimento atraviesa la boca, pasa por el esófago, llega al estómago y ahí en el estómago se encuentra con el jugo gástrico. El jugo gástrico nos ofrece, en este caso, dos cosas. Por un lado, un medio ácido que colabora ese medio ácido con la degradación, y a su vez, que acá ya medio que se conecta con la etapa que sigue, la etapa enzimática, el ácido clorhídrico del jugo gástrico permite la activación de una enzima que se denomina pepsina, y es la primera enzima que va a estar involucrada en este proceso de digestión de proteínas. Entonces acá ya entrando en la etapa enzimática, como dijimos, el ácido clorhídrico del jugo gástrico permite la activación de la pepsina, que es una enzima sintetizada por las células principales del estómago. Todo esto ocurre en el estómago, ¿sí? Una vez que atraviesa el estómago y que se degrada hasta cierto punto en el estómago, esas proteínas van a seguir su camino en lo que es el intestino delgado, ¿sí? Van a continuar con esa degradación en el intestino delgado. Ahí lo que va a pasar es que se van a mezclar con los jugos pancreáticos y las sales biliares. Esto mismo ocurre con los lípidos, ¿sí? No sé si se acuerdan de la unidad anterior, todo va a pasar en simultáneo. Si, por ejemplo, yo como un pedazo de carne que tiene lípidos, tiene proteína, todo va a pasar al mismo tiempo, y no es que primero se degradan los lípidos y después las proteínas, ¿sí? Por ahí está bueno para refrescar y que lo sepan, seguramente ya lo saben, pero bueno, está buena la aclaración. Bueno, entonces, una vez que llegan al intestino, esas proteínas se van a encontrar con los jugos pancreáticos y las sales biliares, ¿sí? Los jugos pancreáticos lo que tienen son otras enzimas, aparte de la pepsina que mencionamos, que esa actúa a nivel del estómago. Estas otras enzimas son la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa y la lactasa. Todas juntas lo que van a hacer es, como dijimos en un primer momento, agarrar la proteína y rompiéndola cada vez en porciones más chiquitas hasta quedarse con los aminoácidos y que pueda ser absorbida esa proteína original. Ahora, ya en la etapa de absorción, por ahí para aclarar, la absorción de cualquier nutriente, no solamente de proteínas, implica el pasaje desde la luz intestinal, o sea, desde el intestino, hacia el medio interno de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, del intestino hacia la sangre. Las células del intestino lo que tienen son células especializadas para la absorción, ¿sí? En este caso, los aminoácidos de las proteínas que nosotros ingerimos pasan a la sangre y se utilizan para diferentes funciones, ¿sí? Como nombramos en el primer video. Bien, y pasamos a lo que es el metabolismo de proteínas, que también, para refrescar un poco lo que es la noción de metabolismo, es el conjunto de reacciones químicas y biológicas que tienen lugar en las células para mantener la vida y realizar las distintas funciones que nuestro cuerpo necesite. En este caso, como todo metabolismo, se va a dividir en dos procesos principales: el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es el proceso de descomposición de moléculas grandes en moléculas más chiquitas, ¿sí? Lo que va a liberar energía. Voy a obtener energía de esa reacción o de esas reacciones. Y por otro lado, el anabolismo es el proceso de construcción de moléculas más grandes a partir de moléculas más chiquitas,
¿sí? Por lo que implica, como implica una construcción de algo, va a requerir el uso de energía. Si nosotros vemos en qué situación ocurre el anabolismo, ¿sí? esta creación de moléculas más complejas a partir de moléculas simples, vemos que ocurre en la síntesis de aminoácidos no esenciales. Recuerden que los esenciales, como ya vimos, son los que el cuerpo no puede producir, por lo tanto sí o sí los tengo que incorporar de forma exógena, y en la síntesis de proteínas. Y por otro lado, el catabolismo va a estar o lo vamos a poder ver en situaciones donde hay un recambio proteico, es decir, tengo una proteína vieja que necesito cambiarla, ahí va a ocurrir un proceso catabólico. Lo mismo si yo ingiero más cantidad de proteínas a la que necesita mi cuerpo. Acuérdense que las proteínas no pueden ser almacenadas. Si yo necesito 2 gramos por kilo de peso de proteínas por día y yo consumo mucho más, todo ese excedente el cuerpo la va a tener que catabolizar para eliminarlo porque no la puede almacenar en el cuerpo. Y por último, con una patología como puede ser la diabetes o por una inanición, cuando se pasa mucho tiempo sin consumir ningún tipo de alimento. Fíjense ahí a Homero cuando hace la huelga de hambre, lo flaco que está, porque pasa mucho tiempo sin comer. Entonces, primero el cuerpo lo que va a hacer es intentar consumir el glucógeno que tenga. Cuando se agota ese glucógeno, medio que no necesariamente cuando se agota, pero sí cuando ya deja de haber un exceso de glucógeno o estar en los niveles óptimos, empieza a consumir los lípidos. Y ya como último recurso, cuando necesita sacar energía de algún lado y ya no tiene prácticamente ni glucógeno ni lípidos, empieza a consumir sus propias proteínas. El cuerpo empieza a comerse así solo. Bien, vamos a hablar de lo que es el catabolismo de las proteínas. Como hablamos antes, un aminoácido, ¿sí? Va a estar formado por un grupo carboxilo, un hidrógeno y un grupo amino. Y lo que habíamos dicho, lo que lo diferenciaba de un aminoácido a otro, era el grupo R, ¿sí? Fíjense en la imagen de la derecha cómo dividimos a este aminoácido. Por un lado tenemos el grupo amino, ¿sí? Y por el otro tenemos a un alfa-cetoácido o también llamado un esqueleto carbonado, ahí en un cuadrado rosa, ¿sí? Lo que se busca en el catabolismo es separar el esqueleto carbonado del grupo amino. Eso es lo principal o lo que va a ocurrir en el proceso catabólico. Ahora, ¿para qué se busca separarlo? Por el lado de el alfa-cetoácido o del esqueleto carbonado, lo podemos llamar, ya les digo, de cualquiera de las dos formas. Una vez que se rompe ese enlace con el grupo amino, por donde está, fíjense la línea punteada, el esqueleto carbonado puede ser destinado a diferentes lugares. Para obtener energía a partir del ciclo de Krebs, en el proceso de gluconeogénesis, acuérdense siempre de analizar los nombres cada vez que lo ven, no se los aprendan de memoria porque no es necesario. La gluconeogénesis es formar glucosa desde precursores no glucosídicos, o sea, formar, glucosa desde algo que no sea glucosa. ¿Sí? O por último también puede ser destinado a la formación de cuerpos cetónicos o cetogénesis. Y por el otro lado, el grupo amino, al quedar libre, es decir, al quedar separado del esqueleto carbonado, se va a transformar en amoníaco. Fíjense ahí el NH4, ¿sí? Si este amoníaco se acumula en grandes cantidades en el cuerpo, se puede volver tóxico. Entonces, lo que realiza el cuerpo es transformarlo en otra molécula, en un proceso que se llama transaminación, que consiste básicamente en que el grupo amino se transporte por sangre, el grupo amino sea tomado por otro esqueleto carbonado, ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, luego sea transportado por sangre hasta el hígado y en el hígado se transforma en urea y es eliminado por la orina y de esta forma no se acumula en el cuerpo. ¿Sí? Fíjense, acá está el proceso de transaminación. Vamos a empezar por
el dibujo que está abajo, donde están los dos círculos verdes y los dos círculos celestes. Vamos a empezar por abajo a la izquierda, ¿sí? Vamos a ir paso a paso. La idea es que si no entienden algo, vuelvan a repetir esta parte del video la cantidad de veces que necesiten como para poder entenderlo, ¿sí? Bueno, volvemos entonces. Abajo a la izquierda tenemos un aminoácido, ¿sí? Ese aminoácido se separó el esqueleto carbonado por un lado, o alfa-cetoácido también llamado, del grupo amino. Gracias a la enzima que se llama transaminasa, ese grupo amino se va a unir con otro esqueleto carbonado, que ahí está con el nombre de alfa-cetoglutarato, que es el circulito celeste que está arriba a la izquierda. Este alfa-cetoglutarato es un esqueleto carbonado, ¿sí? que justo pasaba por ahí. Es como si el grupo amino, vamos a poner un ejemplo por ahí más llevado a algo cotidiano, como si el grupo amino estaba en un taxi, se baja y se sube a otro. Un taxi es el círculo verde, el otro taxi es el círculo celeste, ¿sí? Esta combinación del alfa-cetoglutarato y el grupo amino da lugar, fíjense, al glutamato. Al unirse con este otro esqueleto carbonado, con este otro taxi, da lugar a una sustancia nueva, ¿sí? A un aminoácido nuevo, en este caso se llama glutamato. Fíjense ahí arriba a la derecha. Mientras que lo que queda del aminoácido original, ese círculo verde con el grupo amino arriba, queda solamente el esqueleto carbonado, el círculo verde que está abajo a la derecha, que va a pasar a ser usado, como ya mencionamos, en lo que es el ciclo de Krebs, la gluconeogénesis o la cetogénesis. Bien, en la filmina anterior lo que vimos es que el grupo amino se une al alfa-cetoglutarato y da como resultado el aminoácido glutamato. Fíjense que es lo mismo que lo del primer renglón de esa imagen nueva que apareció ahí. Ahora, si el grupo amino se une a otro esqueleto carbonado, por ejemplo, el piruvato o por ejemplo el oxaloacetato, van a dar origen a otro tipo de aminoácidos. En este caso, a la alanina, si se unió al piruvato, o al aspartato, si se unió al oxalacetato. Bien, si queda claro el proceso de transaminación, ahora sí seguimos con esto. Si no, vuelven a repetir el video y vuelven a repasar esa parte. Bien, como siguiente paso, para que ese grupo amino, ¿sí? Que habíamos dicho, que se unió al alfa-cetoglutarato, este grupo amino sea eliminado por orina, va a atravesar todo este proceso, ¿sí? Una vez, repito, una vez que se dio el proceso de transaminación, ¿sí? Fíjense que tenemos a la izquierda arriba un cuerpo con los distintos órganos. Son todos órganos extrahepáticos donde va a suceder esto. ¿Qué significa? Que se da en aquellos tejidos que no son el hígado. Por eso extrahepáticos, ¿sí? Todos menos el hígado. Ese aminoácido nuevo que surge, ese glutamato, va a viajar por sangre hasta llegar al hígado, ¿sí? Fíjense, como si ustedes siguen las fichitas, viaja por sangre ese glutamato y llega al hígado. Después de ese proceso de transaminación, viaja por sangre y llega al hígado. Una vez que llega al hígado, entran los hepatocitos, ¿sí? Los hepatocitos son las células del hígado. Más específicamente va a entrar en la mitocondria de esos hepatocitos, ¿sí? Y una vez que está ahí en la mitocondria, que hizo todo ese viaje, se va a producir el proceso de desaminación oxidativa. ¿Qué significa? O qué genera este proceso de desaminación? Es separar nuevamente el esqueleto carbonado del grupo amino, ¿sí? Fíjense que queda el alfa-cetoglutarato por un lado y el grupo amino por el otro. Y es así como el grupo amino entra al ciclo de la urea y va a ser eliminado a través de la orina. Bueno, espero que haya sido todo lo más claro posible. Tiene su complejidad, pero pueden volver a verlo la cantidad de veces que quieran al video y cualquier cosa nos pueden consultar. Muchas gracias.